nos permite estar aquí. Después de tener un día de comunión y deleite entre hermanos en Cristo, pues hoy vamos a seguir esta misma comunión, hoy día del Señor. Y comenzamos hablando ayer, haciendo un recorrido por el capítulo 4 del libro de Filipenses, y ahí estábamos reflexionando sobre dinámicas que se dan en la iglesia del Señor y cómo nosotros podemos enfrentarla procurando siempre la armonía cristiana. Veíamos cómo el apóstol Pablo maneja una situación que, por lo que vimos ayer, nos parece que no es un problema grave, pero que de todos modos había que enfrentar. Y decíamos que no era un problema grave, pero sí un problema que podía convertirse en una crisis. Por lo tanto, los problemas se atienden a tiempo para que pueda haber una restauración sin daños irreversibles. Veíamos la importancia del amor confesado, donde el apóstol Pablo le dice y expresa sus sentimientos a los hermanos de Filipos, y se lo dice públicamente, y se lo confiesa y los elogia. Y el apóstol Pablo usa palabras muy especiales, le dice amados, añorados, deseados, gozo y corona mía. Esas son las expresiones que el apóstol usa. También vimos ayer la importancia de una orden directa, un llamado a estar firmes en el Señor para enfrentar no solamente la opresión, persecución y todo pensamiento altivo que se levanta en contra de la verdad en cualquier escenario, sino también estar firmes en el día a día, en las demandas que las circunstancias nos llevan a brindar: amor, comprensión, cuidado, cariño, armonía. Ahora vamos a estar viendo, a partir del versículo 2, el momento de una reprensión oportuna, cuando Pablo menciona a dos hermanas líderes de la iglesia que parece ser no estaban viviendo en la armonía que la palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir. Así que vamos a orar nuevamente y vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta parte. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por permitirnos levantarnos en el día de hoy y venir a esta casa de adoración a estudiar tu palabra, a alabar y bendecir tu nombre. Apresura los pasos de aquellos que todavía no han llegado y que juntos podamos crecer en nuestra relación contigo, podamos amarte más para podernos amar más nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Ya veíamos que después de tan cariñosas palabras, hermanos míos, añorados, deseados, gozo y corona mía, el apóstol pasa a usar un término militar y usa la expresión estar firmes. No era la primera ni la última vez que el apóstol iba a usar este término para llamar la atención de sus destinatarios. Y Pablo usa este término porque pasa de las palabras cariñosas y elogios a una exhortación, usando este término, pero también para hacer una reprensión pública.
Parece ser que el problema entre estas dos hermanas había trascendido la privacidad. Y dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 3 lo siguiente, y leo todo el pasaje en cuestión. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, que sean de un mismo sentir. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo viene y en todas las cosas que viene diciéndole a los hermanos de Filipo, ahora pasa a un problema más particular. En toda la epístola el apóstol habla de él y los lleva por la tierra, habla de la esperanza que hay en Cristo y lo lleva al cielo y vuelve nuevamente a hablar de la tierra, pero los confronta a ellos. Y Pablo hace una exhortación pública. ¿Y cuándo es el momento de hacer una confrontación pública? ¿Por qué Pablo en esta epístola menciona los nombres de estas dos hermanas? ¿Por qué a veces en la iglesia tenemos que usar el púlpito para exhortar y reprender? A veces de manera muy específica. El texto no lo dice. Recuerde que ayer decíamos que leer una epístola es como escuchar solamente un lado de una conversación telefónica. Nosotros deducimos lo que nosotros estamos infiriendo porque realmente el contexto nos sugiere eso y cuando lo comparamos con algunos pasajes paralelos, si lo hay, pues podemos llegar a tales conclusiones. Pero lo cierto es que la reprensión pública normalmente se hace cuando la ofensa ha sido pública. Cuando la ofensa sale del seno de la privacidad, entonces es el momento de llevar la exhortación. ¿Por qué? Porque de todas maneras todo el mundo lo sabe. Y cuando se hace la confrontación pública es para seguir con el ordenamiento de la Escritura. Ya vamos a ver más adelante lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 18, pero ciertamente la exhortación y la reprensión pública se hace cuando la falta se hace pública. Pero no es la única y primera vez que el apóstol Pablo va a hacer esto. Realmente el que ama va a reprender, va a corregir, va a exhortar, lo va a hacer con amor, lo va a hacer con el orden bíblico, pero va a reprender, sobre todo si la persona que está reprendiendo es pastor, es líder, tiene toda la autoridad del Señor para ejercer tal función. Pablo apela a lo que el Señor mismo nos enseña en su santo evangelio. Sin embargo, la exhortación a amarnos, a buscarnos, a considerarnos, a tener ternura, a tener lealtad, a tener respeto, a amarnos en sentido general, es algo que nos distingue o debe distinguirnos a nosotros como creyentes. Pero el caso de Evodia y Síntique nos llama la atención porque hay veces que esto no es así. A pesar de la recurrencia en toda la Escritura de que tenemos que amarnos, de que tenemos que buscarnos, la realidad es que no es así. La realidad es que hay tensión a veces entre los creyentes
Imagínense, hay tensión a veces entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos y hermanas. Entonces la va a haber también entre los hermanos de la iglesia. Hay veces que vamos caminando por un pasillo y vemos al hermano y la hermana, y si podemos tomar una llamada del celular o saludar a otra persona, lo haríamos. Lo cierto es que la exhortación en la Escritura de que tenemos que amarnos, de que tenemos que buscarnos, de que tenemos que limar nuestras asperezas que atentan contra la armonía y la unidad, es porque realmente somos propensos fácilmente a dejarnos llevar por nuestras pasiones. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 12, dice lo siguiente: este mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esto es una orden. Tenemos que amarnos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, así daos preferencia unos a otros. Sin embargo, y a pesar de tantos mandamientos de amarnos, no siempre es así. Nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia confirman que a veces hay tensión entre los hermanos. Que a pesar de que la palabra de Dios es clara, de que tenemos que buscarnos, amarnos, no siempre lo hacemos. No siempre nos preferimos, no siempre nos amamos. Por eso es que vamos a encontrar los siguientes textos. Romanos capítulo 14, versículo 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Estos textos están aquí porque la realidad es que no siempre nos amamos, que no siempre hay armonía, no siempre hay unidad. Por eso están aquí estos textos bíblicos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, oye, ¿qué palabra está usando? Si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Y más adelante en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué están estos textos bíblicos aquí? ¿Por qué el apóstol Pablo a esos hermanos que pudieron disfrutar de cartas escritas por el apóstol tienen que recibir estas exhortaciones? Algunos de ellos probablemente fueron testigos oculares del ministerio de Cristo y tienen que recibir semejantes exhortaciones. En aquel tiempo que no había tanta competencia por la verdad bíblica, ni tanto atentado porque las cosas van de mal en peor y hoy están peor que antes, ellos tenían que recibir estas exhortaciones. Que los eventos relacionados con la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estaban más próximos a ellos que a nosotros, sin embargo tienen que recibir las exhortaciones de amarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de la división, de la falta de armonía,
de la disensión. Son nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Dice la Escritura, ¿de dónde vienen los pleitos y guerras que hay entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Del hermano? No, vienen de nosotros mismos. Tanto es así que a veces ni nosotros mismos nos soportamos. Ni nosotros mismos nos toleramos. Pero cuando yo digo nosotros mismos, estoy hablando de cada uno de nosotros de manera particular. Conversando con un hermano acerca de una persona, él me decía, el peor castigo de esa persona es tener que vivir consigo misma. Creamos nuestros propios torbellinos, nuestras propias tormentas en nosotros mismos. A veces nos contradecimos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Por eso encontramos estas exhortaciones y reprensiones aquí en las Escrituras. Lo triste es que a pesar de esta realidad bíblica, de que estos hermanos se enfrentaron a estas tensiones y los reconocemos en ello, en el día de hoy muchos lo niegan. Muchos se hacen los disimulados, como que nosotros no nos encontramos en situaciones semejantes. El mismo apóstol Pablo habla de la tensión que él tenía en la lucha con su carne y decía claramente, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. En ese aforismo el apóstol Pablo nos habla de las luchas y de las tensiones que tenemos nosotros. La palabra del Señor nos dice, procurad en cuanto esté a tu alcance estar en paz con los demás. Pero esto es así porque a veces la paz está ausente. Y algunos pueden decir, bueno, yo no tengo problema con nadie, pero te tengo que decir que la ausencia de guerra no significa la paz. A veces no hay confrontación directa, a veces no hay un enfrentamiento, a veces no es evidente, pero sí latente. Por lo tanto, el hecho de que no haya confrontación no quiere decir que haya paz. El apóstol Pablo exhorta de manera directa y menciona los nombres de dos personas en la iglesia local. Y esto habla de la preocupación del apóstol por todas las iglesias, por todos los hermanos. Esto agobiaba a Pablo. Pablo lo dice a los Corintios, en 2 de los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, por la divulgación del evangelio, por mantener la verdad, por el amor y la unidad del pueblo de Dios en medio de las diferentes adversidades. Y Pablo aquí lo muestra. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. El apóstol Pablo tenía sus propios problemas. Estaba preso en Roma con todas las dinámicas que se pueden dar en una vida donde tú estás privado de tu libertad. Sin embargo, Pablo recibe información de esa iglesia tan amada, de que la unidad, de que la armonía está siendo socavada por tensiones que se dan entre dos hermanas muy amadas por él. Estas son realidades que nosotros tenemos que admitir. Los problemas por causas relacionales, ya decíamos ayer que podemos clasificar los pecados en tres grandes categorías: pecados morales, pecados doctrinales y pecados relacionales. Y aquí parece ser que el pecado es de relación, de estilo de liderazgo, de personalidades. No es un problema profundo que está socavando los fundamentos doctrinales de la iglesia, sino más bien
tensión entre dos personas que tenían pareceres diferentes. ¿Eso quiere decir que no lo vamos a enfrentar? Claro, sí, lo vamos a enfrentar. Yo comencé el ministerio, pues había no una Evodia y Cinti, que había muchas. Yo recuerdo que recién comenzando yo el ministerio, había un culto de oración en la iglesia. Y éramos tres. La iglesia era pequeñita en esa época. Y éramos tres personas en el servicio de oración. Dos hermanas y yo. Pero ellas tenían problemas entre sí. Había tensión. Y yo lo sabía. Y muchas veces las personas se valen de la oración para hacer exhortaciones, predicaciones, consejería, pullas indirectas por medio de la oración. Y la oración no es para eso. La oración no es para exhortar al hermano. La oración es para hablarle a Dios, para interceder, para humillarnos, para pedir perdón, pero la oración va dirigida a Dios. La oración no es para que los demás nos oigan. Y estas hermanas comenzaron a orar. A mí me mandaron un clip, un video cortito de unos pastores que estaban orando por el recién electo presidente Donald Trump. Y ya cuando termina ese tiempo de oración, hay uno que está en un extremo, relativamente no, estaba el presidente electo, otra persona y él estaba distante. Y después que se termina el tiempo ya de oración, él dice, yo quiero orar también, y extiende la mano, que le mete literalmente los ojos, porque como él no alcanza, él quiere tocar la frente y despeinar la complicada melena del presidente electo. Y trata de alcanzarlo, y lo que llega es a los ojos, y el presidente mismo le agarra la mano y se la pone ahí, está bien, pónmela ahí. Porque él podía orar, si él quería, sin tener que hacer ese aparataje. La oración no es para eso. La oración no es para llamar la atención de los demás. Es para venir delante del trono de Dios, para buscar el oportuno socorro. Y estas dos hermanas de la iglesia estaban orando. Y la última ronda de oración, que éramos tres, ellas dos y yo, una de ellas ora diciendo, oh Señor, gracias por este tiempo de oración, pero te pido, Señor, por el chisme que siempre ha caracterizado a esta iglesia. Tú sabes que hay hermanas que solamente viven chismeando y metiéndose en lo que no le importa. Te pido, Señor, que tú hagas algo. Ten piedad, Señor. Y de una manera llorosa, ella estaba allí clamando para que hubiera santidad en la iglesia y que el Señor le cerrara el pico a los chismosos. Así mismo, una especie de oración imprecatoria, ¿no? Que el Señor haga juicio sobre los demás. Cuando le toca orar a la otra, también hace su introducción muy retórica, diciéndole el Señor gracias, pero no se quedó con todo lo que le dedicó y todas las perlas que le dio la otra en oración, sino que ella también viene a lo mismo. Oh Señor, te pido por estos hermanos que no tienen amor, que siempre viven juzgando a los demás. Y yo sabía que había problemas entre ellas dos. Y al final, terminamos, yo me quedo mirando y vienen las dos y se miran, ay, Dios te bendiga. Y cada una se va por su lugar. Me llegó un video hace muchos años donde
un pastor estaba predicando en estas iglesias que hablan en lengua, en lo culto y todas esas cosas, y dos hermanos comienzan a discutir y comienzan a tener diferencias y casi se van a los puños, pero están hablando un lenguaje que nadie entiende. Y el pastor dijo que ellos eran tan espirituales que hasta peleaban en lengua. En dominicano se llama pela de lengua, ¿no? Evodia y Síntique tienen tensión entre ellas. Pablo se mete, ama a estas hermanas, porque el que ama reprende. Esto revela que estas mismas tensiones se reciclan y llegan hasta el día de hoy. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que estén unidas, que vivan en armonía. Cuando leo este pasaje, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? ¿Qué tipo de problemas tenían entre ellas? ¿Cómo surgieron esos problemas? ¿Cómo había afectado a la iglesia la situación entre ellas? Evodia y Síntique son dos hermanas que por la evidencia bíblica se nos dice que eran colaboradoras del apóstol Pablo. Evodia, que significa buen viaje, y Síntique, que significa afortunada, sean del mismo sentir, vivan en armonía. Una vez más, como en tantas otras ocasiones, el apóstol vuelve sobre la idea de la unidad militante de aquellos que forman filas en el ejército del Señor. Esta vez, sin embargo, la exhortación tiene una aplicación distinta y particular. Evodia y Síntique, con respecto a ella, solamente tenemos que apelar a lo que nosotros conocemos en las Escrituras. No vamos a ver siempre correcciones tan tiernas de parte del apóstol. El apóstol sabe hablar y confrontar de manera directa sobre Himeneo y Fileto. Pablo sabe hablar claro y decir que los entrega a Satanás. Pablo sabe hablar claro sobre el caso de 1 Corintios 5, el cual se ha entregado a Satanás. Pablo sabe hablar claro cuando habla acerca de Alejandro el carterero, que me ha causado muchos males. Cuídate tú también de él. Pero el lenguaje aquí es distinto, porque son dos hermanas buenas. ¿Y dos personas buenas pueden pelearse? Sí. ¿Dos personas que se aman pueden tener tensiones y hostilidades entre sí? Sí. Y aunque no sabemos nada, poco de estas hermanas, podemos decir que cuando esta carta se escribió, ellas eran y habían sido durante algún tiempo miembros de la iglesia de Filipos. O estaban allí o se habían ido, pero habían pasado por la iglesia. De eso estamos seguros, porque Pablo está escribiéndole esta carta a los hermanos de Filipos como sus destinatarios. Cuando la iglesia fue fundada o en la última visita de Pablo, ellas fueron sus colaboradoras, tanto en la fundación de la iglesia o que eran miembros de la iglesia y estuvieron durante la última visita. Miren lo que dice el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayude a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Quiere decir que ellas eran colaboradoras de Pablo. Buenas hermanas, entregadas a la obra del Señor, hermanas que verdaderamente amaban al Señor,
pero en este momento estaban teniendo situaciones serias entre ellas dos. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que estos pecados relacionales siempre habían existido. La tensión que producen las diferencias de estilos, de personalidades, de maneras de ver ciertas cosas son comunes en el seno de una familia, de una organización, de la iglesia de Cristo. No escapamos a esto. Y a veces más que problemas de fondo son estilos de personalidades. Yo tengo un defecto en mi sistema auditivo y no oigo bien. Por lo tanto, hablo fuerte. Tengo que hacer un ejercicio constante de saber que aunque yo no me escuche, los demás me están escuchando. Y a veces hablo y personas me han dicho, no, pero no me alce la voz. Simplemente yo estoy hablando fuerte porque yo no me escucho. Tengo un defecto físico que me impide a mí escucharme y hablo fuerte. Y hay personas que se han sentido ofendidas porque yo le alcé la voz. Espero que ninguno de ustedes sea así. Si es así, ya saben que el pastor Otto es medio sordo. Yo creía. Pero es un asunto que tiene que haber a veces hasta con problemas físicos. Y a veces somos muy dados a juzgar. En un campamento de jóvenes de distintas iglesias, un joven tenía la cabeza raspada y un pastor lo llamó y le dijo, ¿usted cree que ese tipo de recorte es de un cristiano? No tenía un solo pelo. Yo era de los consejeros del campamento y este muchacho era mi oveja. Y este pastor lo confrontó. Nosotros tenemos que dar testimonio porque tenía la cabeza raspada. Antes, las personas por rebeldía y los muchachos principalmente venían y se pelaban a caco como un mecanismo de protesta o rebeldía, y este pastor tenía eso en mente. Y la respuesta del joven fue que después de las 12 quimioterapias que le habían dado, el pelo no le había vuelto a crecer. A veces no es lo que vemos, sino cómo lo interpretamos. Imagínese que usted va por una calle y ve la siguiente escena. Un joven como de unos 16 años va corriendo detrás de un niño que va montado en una bicicleta que tiene aproximadamente 10 años. Y el joven lo logra alcanzar, quita al niño de 10 años de la bicicleta, el niño ve un palo y comienza a darle palo al joven de 16 años y él lo empuja y se va en la bicicleta. Y el niño de 10 años se queda llorando. ¿Qué usted haría? Abusador, abusando, le robaste la bicicleta. No, el niño de 10 años le robó la bicicleta al de 16. El de 16 le cayó atrás, lo alcanzó, lo sacó de su bicicleta y se fue. Pero eso no es lo que aparenta. No son problemas graves, sino diferencias que si nosotros no sabemos manejarlas, se pueden convertir en problemas graves. Pablo le dice a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que vuelvan a la unidad, que vuelvan a la armonía, que vuelvan a la reconciliación, que quizás estilos y personalidades diferentes
había provocado. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay problemas por tensiones raciales. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1, como hubiera crecido el número de los discípulos, hubo tensión de parte de los hebreos, de parte de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. No estamos hablando de dos nacionalidades de hebreos y griegos, estamos hablando de judíos muy cerrados, ortodoxos, que habían conocido al Señor, y judíos más liberales y más mente abierta de tradición griega y de influencia griega que también habían conocido al Señor, y había tensiones entre uno y el otro. Hechos capítulo 15, versículo 2, problemas por asuntos doctrinales, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate. Una discusión no pequeña. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. En el mismo capítulo 15 vemos que también hay tensión por diferencias de personalidades. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos de todas las iglesias donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Un seguimiento. Versículo 37. Bernabé quería también llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo dijo o consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y los había acompañado y no los había acompañado en la obra. Se produjo, dice el versículo 39, un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé. Un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Vamos a recrear la escena. Ya se están preparando para el próximo viaje misionero y ya tienen todo listo. Cuando Pablo le dice a Bernabé: ¿y qué hace él aquí? No, él va con nosotros. Dice: no, él no va con nosotros. No, pero que ese es un buen muchacho, no va con nosotros, y les da las razones por las cuales no debe ir. Él nos abandonó en Panfilia. Parece ser que Juan Marcos, en su inmadurez, cada vez que el asunto se complicaba, el hombre abandonaba la escena. Algunos señalan que este Juan Marcos es el mismo Marcos del Evangelio. Y en este Evangelio de Marcos hay un relato que solamente se encuentra en este Evangelio. En el capítulo 14, versículo 52, dice que cierto joven, cuando arrestaron a Jesús, lo seguía de cerca. Viendo el alboroto, él salió. Y que lo identificaron con uno de los discípulos, y dice el versículo 52, que lo agarraron por la sábana en la cual estaba envuelto, y dice ese texto: mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Para que me agarren, dice él, se fue. Parece ser que Marcos, cada vez que la cosa se complicaba, se iba. Y Pablo lo ve de nuevo y dice: no, él no va con nosotros. Bernabé, que es su tío, le dice: sí, él va con nosotros, no va con nosotros. Y dice el texto que hubo un desacuerdo tan grande: pues si Marcos no va, no voy. Pues no van los dos, dice Pablo. Desacuerdo entre dos líderes, dos personas que se aman y que aman profundamente al Señor. ¿Pueden dos personas que aman profundamente al Señor pelearse entre sí? Sí. No estoy justificando los pleitos
Estoy diciendo que aceptemos una realidad para poder enfrentarla bíblicamente. Porque si no aceptamos la realidad, entonces ¿cómo vamos a poder manejarla? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que pueden darse varias situaciones dentro de una iglesia, por las razones que sean. Y este capítulo 15 del libro de los Hechos nos presenta esas situaciones. Pueden haber acuerdos, pueden haber desacuerdos y pueden haber acuerdos de desacuerdos. Y cuando nosotros examinamos aquí, nos damos cuenta que sí, en este capítulo 15 del libro de los Hechos se dan esto. Hubo acuerdos en este primero concilio de Jerusalén y ellos llegaron a conclusiones y estuvieron todos de acuerdo en esas conclusiones. Hubo desacuerdos entre ellos. ¿Y cuál es el desacuerdo? El desacuerdo es que, ok, hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, no estamos de acuerdo, pero podemos llegar a un acuerdo de desacuerdo. Ok, ministren solamente que se abstengan de comer cosas sacrificadas a los ídolos. No estamos de acuerdo porque el apóstol Pablo no estaba de acuerdo con esa postura. El apóstol Pablo decía, comer carne delante, para mí comer carne no es malo, pero si voy a hacer pecar a alguien por comer carne, entonces no me la como. Entonces eso es un acuerdo de desacuerdo. No estamos de acuerdo en esto y eso nos permite manejar la situación sin caer en tensiones, porque ya sabemos cómo piensa cada uno. Bernabé y Pablo llegaron a un acuerdo de desacuerdo. Pues yo no voy, pues entonces tú te quedas. Entonces llegaron a un acuerdo de desacuerdo. ¿Qué nos enseña este texto? Para ir entonces ya buscando y aterrizando algunas aplicaciones prácticas. Bueno, ayer hablábamos de que tenemos que conocer la realidad. Y la realidad es que muchas veces no nos entendemos ni nosotros mismos. La realidad es que muchas veces vamos orando quebrantados delante del Señor porque aquel pecado por el cual le pedimos perdón una vez, volvimos a caer otra vez. Y eso nos aflige, nos abruma. Tenemos que entender que así somos. Lo segundo que nosotros debemos entender en este texto es que hermanos que aman profundamente al Señor pueden pecar en sus relaciones interpersonales, no porque haya algún problema moral o porque haya un problema doctrinal, simplemente personalidades distintas. Y podemos venir entonces y darle un mal tratamiento y juzgar al otro hermano, tildándolo de carnal, simplemente porque tenemos personalidades distintas. Y eso puede suceder incluso cuando nos manejamos con un pastor de una iglesia y nos mudamos a otra iglesia. Por ejemplo, cuando una persona va de una iglesia grande, y según el autor Tim Keller, se puede considerar iglesia grande de 400 a 800 personas. Y iglesias muy grandes de 800 personas en adelante. Y él dice que cuando una persona va de una iglesia grande, muy grande, a una iglesia pequeña, las iglesias pequeñas, las iglesias que están comenzando, son más informales, porque son iglesias más pequeñas. Probablemente todo el mundo se conoce, los que están comenzando esa obra son familias. Y a mí me ha pasado. Yo he ido a iglesias pequeñas, muy pequeñas, y yo veo niños corriendo en el altar, y cuando se acaba el culto vienen niños y se suben, ¡hola! Y los que están ahí no le dan mente a eso, porque son familias, todos se conocen. Y podemos pecar diciendo, pero qué informalidad y falta de respeto hay aquí. No, es que todo el mundo se conoce. Los niños corren, son informales, porque esa es la dinámica que se dan, son como una familia. Cuando se invita a comer, todos caben en una casa.
porque toda la iglesia son así, son una familia. No hay una relación tan estrecha entre ellos que no hay necesidad. Pero una gente que va de una iglesia más grande, donde hay cierto orden, porque ya el pastor ha previsto que no todo el mundo se conoce, que no hay los mismos niveles de intimidad y de confianza, pues entonces el pastor comienza a poner orden en la iglesia, y entonces un miembro, una persona que va de una iglesia así a una iglesia más pequeña, se puede alarmar por esta situación, pero no es que es cuestión de carnalidad, es que son diferentes por las condiciones que cada uno de ellos vive. O el que va de una iglesia pequeña a una iglesia muy grande y le dice al pastor, pastor, mire, yo quiero hablar con usted. Tiene que llamar a la oficina mañana y hablar con mi secretaria para que le dé una cita. Esta persona dice, pero qué carnal, porque mi pastor no es así. El pastor mío, yo le digo que yo quiero hablar con él. Dice, sí, está bien, pasa por casa esta noche. Porque es una iglesia pequeña. Ese pastor puede manejar todas esas personas. Pero ya comenzamos a hacernos prejuicios y a hacernos conclusiones que nada tienen que ver con niveles de espiritualidad, simplemente son condiciones diferentes. Las tensiones que se pueden dar entre los creyentes no solamente pueden venir por pecados en sí, hermano, y es lo que quiero llamar la atención, sino por personalidades. Y el apóstol Pablo exhorta a esto. En tercer lugar, y con esto termino, muchas veces será necesaria la participación de un mediador maduro que pueda venir y servir de puente y de árbitro entre estas hermanas. Y el apóstol Pablo apela a esto. Versículo 3. En verdad te ruego, fiel compañero, que ayude a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Alguien que medie, que pueda arbitrar entre ellas dos. Hay diferencias de criterios. La palabra compañero fiel es sísigo, y hay quienes dicen que esto es un nombre propio, que ese era el nombre de la persona que iba a mediar, o que simplemente es un adjetivo que Pablo le está diciendo a ella. Sea cual sea, sí está interviniendo un sísigo, un fiel compañero, ya sea algo que caracteriza a esa persona o sea su nombre, un tercero o un cuarto está interviniendo como mediador. Y eso tenemos que apelarlo, los matrimonios, los hermanos en Cristo. Muchas veces tenemos que buscar a alguien maduro que pueda servir de mediador para poder ayudarnos a resolver cualquier situación. Lo cierto es que la armonía, la unidad, es algo intencional que debe trabajarse constantemente, y las exhortaciones constantes que nosotros encontramos en la Escritura nos confirman esta realidad. Si ellos que estaban más cerca del Señor, de los eventos de la cruz, que contaban con la presencia física de Pedro, de Juan, de Pablo, tuvieron que trabajar sus tensiones, ¿cuánto más nosotros? Que el Señor nos ayude a que así sea. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarnos por medio de ella. Te rogamos, Señor, que nos bendiga y nos ayude a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.